Mensaje de mi madre, cambiamos cerraduras y código del portón. Ya no confiamos en ti. Respondí, qué inteligente. Pero creo que olvidaron algo, y cancelé la hipoteca de 75,000 pesos que aún pagaba por la casa que le dieron a mi hermano. 2 días después, su abogado llamó, tenemos un problema grave. Llame urgente. Nunca lo hice. Eran las 7 en punto de la mañana de un lunes. La luz pálida de la Ciudad de México se filtraba por las persianas de mi departamento, dibujando rayas sobre el piso de madera. Afuera, el murmullo distante del tráfico comenzaba a tomar cuerpo, la banda sonora predecible del inicio de otra semana de trabajo. Tenía la taza de café en la mano, el vapor dibujando espirales efímeras en el aire, mientras revisaba mis correos en la computadora antes de salir a la oficina. Era una rutina, un ritual de normalidad que me anclaba. Entonces, mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Un zumbido seco, insistente. No le di importancia al principio. Podía ser una notificación del trabajo, un recordatorio del calendario. Pero vibró de nuevo. Lo tomé con cierta pereza, desbloqueando la pantalla. Era un mensaje de mi madre, doña Isabel. Mi corazón, por pura costumbre, dio un pequeño vuelco. Sus mensajes rara vez eran para saludar, casi siempre eran el preludio de una nueva emergencia, una nueva necesidad, una nueva petición de dinero disfrazada de crisis familiar. Pero esta vez, el texto era diferente. No había rodeos, no había saludos forzados. Era corto, brutal y tan frío como el acero de un bisturí. Román, para evitar más problemas y proteger lo nuestro, hemos cambiado todas las cerraduras de la casa y el código del portón eléctrico. Ya no confiamos en ti después de tus recientes actitudes. No vengas más. Leí la frase 1, 2, 3 veces. Las palabras flotaban en la pantalla, nítidas y crueles. No sentí una explosión de ira, ni la necesidad de gritar o romper algo. En su lugar, una calma extraña, casi antinatural, se apoderó de mí. Era como si una parte de mi cerebro, la que siempre había estado en alerta, la que siempre esperaba el siguiente golpe, finalmente se hubiera relajado, diciendo, aquí está. Por fin sucedió. Era la confirmación final, la pieza que faltaba en un rompecabezas de decepciones que llevaba años armando sin darme cuenta. Proteger lo nuestro. Qué frase tan curiosa. ¿Lo nuestro? ¿O lo de ellos, financiado con mi sudor y mi sacrificio silencioso? Mis dedos se movieron sobre la pantalla táctil, fríos y precisos. No había temblor en mis manos. Escribí una respuesta tan concisa como la de ella, pero con un matiz de veneno latente que dudaba que pudieran captar en ese momento. Entendido. Movimiento audaz. Solo espero que hayan considerado todas las variables. Creo que pasaron por alto un detalle crucial. Envié el mensaje. No esperé su respuesta, que imaginaba sería una mezcla de indignación y confusión. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si cerrara una puerta para siempre. Abrí la aplicación de mi banco en la computadora. Mis movimientos eran metódicos, casi robóticos. Busqué la sección de transferencias programadas. Allí estaba, la primera de la lista, puntual como un reloj suizo, pago hipoteca, Banco Regional. Monto, 75,000 pesos. Fecha de ejecución, día 5 de cada mes. Llevaba 5 años, 60 meses, viendo esa misma línea aparecer y desaparecer de mis finanzas. 60 meses pagando por un hogar del que acababan de desterrarme con un mensaje de texto. Con un solo clic, la cancelé. Un cuadro de diálogo me preguntó si estaba seguro. ¿Desea eliminar esta transferencia recurrente? Sonreí, una sonrisa amarga que no llegó a mis ojos. Di clic en confirmar. La línea desapareció. Luego, busqué las otras, las más pequeñas pero igualmente constantes, el pago del seguro de la casa, la mensualidad del sistema de alarma, la iguala del jardinero. Una por una, las eliminé. Era como podar las ramas muertas de un árbol. Se sentía limpio. Definitivo. Me serví más café. El primer sorbo me quemó la lengua, pero el dolor era bueno, era real.
Me sacó de la neblina. Me senté en silencio, mirando la ciudad despertar a través de mi ventana. El mensaje no era el principio del fin. Era la señal que yo necesitaba para empezar mi propio principio. Ellos habían cambiado las cerraduras de una casa. Yo estaba a punto de cambiar los cimientos de sus vidas. Y a diferencia de ellos, yo sí había considerado todas y cada una de las variables. Para entender la frialdad de mi reacción esa mañana, hay que entender que la herida no se hizo con ese mensaje. Ese texto fue simplemente el eco final en una caverna de desilusiones cavada durante más de una década. Todo comenzó cuando yo tenía 23 años y recién salía de la universidad, con mi título de ingeniero bajo el brazo y un buen trabajo que, para mi suerte, conseguí casi de inmediato. Justo en ese momento, el negocio de mi padre, don Alberto, una pequeña constructora que había sido su orgullo, se vino abajo. Una mala inversión, un socio fraudulento, una crisis económica, la combinación fue letal. Se declaró en bancarrota. Recuerdo la vergüenza en su rostro, el silencio pesado en la mesa durante las cenas. Mi madre, doña Isabel, siempre experta en tejer dramas, lloraba por los rincones. Yo, lleno de un idealismo juvenil y un arraigado sentido del deber como hijo mayor, di un paso al frente. No se preocupen, les dije. Yo los ayudo a salir de esto. Y así fue. Mi sueldo, que para mí parecía una fortuna, se convirtió en el salvavidas de la familia. Pagué las deudas más urgentes, cubrí los gastos de la casa, me aseguré de que a mi hermano menor, Leo, que entonces estaba en la preparatoria, no le faltara nada. Al principio, era gratificante. Sentía que cumplía con mi papel. Pero pronto, la ayuda se convirtió en expectativa y la expectativa en exigencia. Los préstamos de mi padre para intentar algo nuevo se volvieron recurrentes. Pequeños negocios que nunca funcionaban, ideas que se desvanecían tras la primera inyección de capital. Mi madre era la principal promotora. Ay, Román, tu padre está muy deprimido. Este nuevo proyecto le devolverá la ilusión. Es una pequeña inversión, tú que puedes, apóyalo. Y yo lo apoyaba. Una y otra vez. Leo era un capítulo aparte. El consentido, el niño de oro de mi madre. Mientras yo trabajaba 12 horas al día, él vivía en una adolescencia perpetua. La universidad privada que yo pagué, el coche que le compré para que no anduviera en transporte público, los viajes con amigos que eran esenciales para su desarrollo social. Cada vez que yo insinuaba que Leo debía empezar a asumir responsabilidades, mi madre saltaba como una leona. No seas duro con tu hermanito. Él es más sensible, más creativo. Ya encontrará su camino. Tú tienes la bendición de un buen trabajo, compártela. La dinámica tóxica se cimentó. Yo era el proveedor, el solucionador de problemas, el pilar silencioso. Ellos eran los beneficiarios. Y en esa dinámica, cualquier intento mío de hablar de mis propios planes, de mis deseos de ahorrar para mi propio futuro, era visto como egoísmo. Mi tía Carmen, hermana de mi madre, era la corista de este drama. En las reuniones familiares, me daba palmaditas en la espalda mientras decía en voz alta, Romancito, siempre tan serio, tan metido en su trabajo. Debería salir más, disfrutar la vida. El dinero no lo es todo, mijo. Y luego, se volteaba hacia mi madre para cuchichear. Mi primo Javier, su hijo, un vago de 30 años, había aprendido bien la lección. Siempre que me veía, era, primo. ¡Qué milagro! Oye, ¿no me patrocinas unas chelas? Ándale, para eso están los hermanos mayores exitosos, ¿no? La casa familiar se convirtió en el símbolo máximo de esta explotación. Hace 5 años, el banco estaba a punto de embargarla por las deudas residuales del negocio de mi padre. Fue entonces cuando di el paso definitivo. Reestructuré la deuda, puse mi nombre como deudor principal y aval, y asumí la monstruosa hipoteca de 75,000 pesos mensuales. Además de los impuestos, el mantenimiento, las reparaciones. Salvé su hogar. Pero en el proceso, encadené mi futuro al de ellos de una forma que entonces me pareció noble, pero que ahora veía como una trampa autoimpuesta.
Fue por esa época que una noche, cenando con mi amiga Sofía, una colega brillante y pragmática, le conté a grandes rasgos mi situación. Ella me escuchó con atención y al final, me dijo algo que se me quedó grabado. Román, con todo respeto, te están usando de cajero personal. No te están viendo como un hijo, sino como una inversión. Abre los ojos. Y por lo que más quieras, guarda todos tus comprobantes, cada transferencia, cada factura. No por desconfiado, sino por inteligente. Uno nunca sabe. Desde ese día, aunque seguí ayudando, comencé a crear una carpeta en mi computadora. Gastos familiares. Cada mes, meticulosamente, guardaba los PDFs de las transferencias, escaneaba los recibos de los pagos. No sabía por qué lo hacía exactamente, pero sentía que era una especie de póliza de seguro contra un desastre que aún no podía nombrar. La fachada de familia unida gracias al sacrificio de todos comenzó a agrietarse visiblemente hace unos 6 meses. La ocasión fue el cumpleaños número 28 de mi hermano Leo. Mi madre insistió en organizar una gran fiesta en el jardín de la casa. Un jardín cuya remodelación completa, incluyendo el asador de piedra y el sistema de riego automático, había costado una pequeña fortuna salida, por supuesto, de mi cuenta bancaria unos meses antes. Bajo el pretexto de que la casa necesitaba una lavadita de cara para subir el ánimo de tu padre. Llegué tarde a la fiesta, como de costumbre, agotado después de una semana de locos en la oficina. El jardín estaba lleno de gente, música, risas. En el centro, mi hermano Leo, rodeado de sus amigos, recibía felicitaciones como un rey. Durante el brindis, mi madre, con una copa de vino en la mano y la voz quebrada por una emoción que ahora sé que era pura actuación, tomó la palabra. Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar a mi adorado Leopoldito, dijo, mirando a mi hermano con devoción. Y quiero aprovechar para hacer un anuncio. Si ven esta casa tan hermosa, este jardín tan lleno de vida, es gracias a él. Gracias a su visión, a su esfuerzo incansable, este hogar, nuestro hogar, es el palacio que es hoy. Es su regalo para la familia. La gente aplaudió. Algunos me miraron de reojo, quizás sabiendo una parte de la verdad, pero la mayoría vitoreó a Leo. Él, simplemente, sonrió y levantó su copa, aceptando el crédito con una naturalidad pasmosa. Yo me quedé helado en mi sitio. Sentí una punzada aguda, una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Su visión? ¿Su esfuerzo? Su único esfuerzo había sido elegir el color de los cojines para los nuevos muebles de jardín. Al día siguiente, la humillación se hizo digital. Mi madre subió un álbum de fotos a Facebook con el título, orgullosa de mi hijo Leo, un hombre de bien que piensa en el futuro de su familia. Esta casa, nuestro legado, está en las mejores manos. Las fotos mostraban a Leo posando en cada rincón del jardín, a mis padres abrazándolo, a la familia feliz. En los comentarios, una lluvia de felicitaciones, qué trabajador es tu hijo, Isabel, felicidades, Leo, te lo mereces, un verdadero hombre de familia. No había ni una sola mención, ni una etiqueta, ni un agradecimiento velado para mí. Era como si yo no existiera. Esa fue la primera vez que la semilla que Sofía había plantado realmente comenzó a germinar. La duda se convirtió en sospecha activa. ¿Qué más estaban haciendo a mis espaldas? Empecé a prestar más atención. Recordé el consejo de mi amiga y, con un pretexto cualquiera, llamé al registro público de la propiedad para consultar el estatus del inmueble. Todo parecía en orden, a mi nombre como deudor hipotecario principal. Pero la inquietud no se fue. Unas semanas después, tuve la excusa perfecta. Necesitaba unos documentos fiscales para mi declaración anual y llamé a mi ejecutivo personal en el banco, un tipo amable con el que había tratado durante años. Después de resolver mi consulta, y casi como una ocurrencia tardía, le pregunté, oye, Ricardo, una pregunta rápida, ¿ha habido algún movimiento o solicitud reciente sobre mi crédito hipotecario? Es solo para mis registros. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar el tecleo de su computadora. Déjeme ver, señor García. Qué curioso. Sí, de hecho.
Hace un par de semanas ingresaron unos documentos para añadir a un cotitular y actualizar los datos de contacto principal de su crédito a nombre de Leopoldo García. Aún estamos validando una firma que no nos parece consistente, por eso el sistema lo tiene detenido y no se ha procesado. ¿Usted estaba al tanto? El mundo se detuvo. Un zumbido llenó mis oídos. ¿Validando una firma?, pregunté, mi voz sonando lejana. Sí, respondió Ricardo, ajeno a la bomba que acababa de soltar. La de su consentimiento secundario. Parece un poco rara. Pero no se preocupe, hasta que no se aclare, no se hará ningún cambio. Colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una furia helada. No era una sospecha. No era una paranoia. Estaban intentando activamente despojarme de la casa. Estaban falsificando mi firma para robarme en mis propias narices. La grieta se había convertido en un abismo. La furia que sentí no fue explosiva, sino fría y metódica. Pasé el resto del día en la oficina trabajando en piloto automático, mientras mi mente trazaba un plan. A la mañana siguiente, solicité al banco, a través de Ricardo, una copia de la solicitud que habían ingresado. Gracias a nuestra buena relación y a mi historial impecable, accedió a enviármela de forma confidencial. Cuando abrí el archivo PDF en mi computadora, sentí un escalofrío. Allí estaba, un formulario para añadir a Leo como cotitular y, eventualmente, como beneficiario principal de la propiedad. Y al final, en el espacio para mi consentimiento, una firma que intentaba imitar la mía de una manera casi infantil. Era un insulto a mi inteligencia. Esa noche, conduje hasta la casa de mis padres. No llamé para avisar. Entré con mi propia llave, la que pronto sería inútil. Los encontré en la sala de estar, viendo una telenovela. Leo estaba tirado en el sofá, mirando su teléfono. Buenas noches, dije, mi voz resonando en el silencio que se formó al verme. Mi madre fue la primera en reaccionar, con esa falsa alegría que siempre usaba para desarmarme. Romancito. ¡Qué milagro, hijo! ¿A qué debemos el honor? No le seguí el juego. Puse mi portafolio sobre la mesa de centro y saqué una impresión del documento del banco. La deslicé sobre la madera hasta que quedó frente a ellos. Quiero que me expliquen qué es esto, dije, mi tono era bajo pero cargado de una intensidad que los hizo callar. Don Alberto se ajustó los lentes y tomó el papel con manos temblorosas. Leo se incorporó, frunciendo el ceño. Mi madre miró el documento y su rostro palideció por un instante, pero se recuperó casi de inmediato, adoptando una expresión de ofendida inocencia. ¿Qué es esto?, repetí, mirándola directamente a los ojos. ¡Ay, hijo, por Dios!, exclamó, llevándose una mano al pecho. No es lo que parece. Es solo un trámite que nos sugirieron para agilizar las cosas. Ya sabes, por si alguna vez hay una emergencia y tú no estás disponible, que tu hermano pueda hacer algún pago o trámite. Es para ayudarte. Leo asintió, tomando la posta. Sí, hermano, era para eso. Para facilitarte la vida. Mamá pensó que era una buena idea para proteger el patrimonio familiar. ¿Proteger el patrimonio familiar? La frase me revolvió el estómago. Protegerme a mí, falsificando mi firma, repliqué, mi voz subiendo un poco de volumen. ¿Creen que soy idiota? Esto no es ayuda. Esto es un intento de fraude. Es un intento de robo. El silencio se volvió pesado. Mi padre no podía mirarme a los ojos. Mi madre, sin embargo, cambió de táctica. Las lágrimas de cocodrilo comenzaron a brotar. ¿Cómo puedes decir eso, Román? Robarle a nuestro propio hijo. ¿Qué clase de monstruos crees que somos? Solo pensábamos en el bien de la familia, en asegurar el futuro de Leo. Ahí estaba. La verdad, dicha casi sin querer. Asegurar el futuro de Leo. No el de la familia. El de él. Se acabó, dije, levantándome. Mañana a primera hora estaré en el banco con mi abogado para detener formalmente esta payasada. Y les advierto,
cualquier otro movimiento de este tipo, cualquier otro intento de pasar por encima de mí, y no dudaré en presentar una denuncia penal por fraude y falsificación de documentos. Tomé el papel de la mesa y me dirigí a la puerta. «Eres un malagradecido», gritó mi madre a mi espalda. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». No respondí. Salí de la casa, cerrando la puerta tras de mí. Mientras caminaba hacia mi coche, supe dos cosas. Primero, que acababa de declarar la guerra. Segundo, que ellos no se quedarían de brazos cruzados. La confrontación los había asustado, sí, pero también los había hecho darse cuenta de que su tiempo para actuar de forma sutil se había acabado. Ahora, su desesperación los haría más peligrosos. Y yo tenía que estar preparado para su siguiente movimiento. No imaginé que sería tan rápido y tan definitivo como un simple mensaje de texto. Pero este incidente fue la razón por la que, unas semanas después, decidieron cambiar las cerraduras. Fue su torpe intento de tomar posesión de facto de una propiedad que legalmente, y gracias a mi intervención, aún no podían controlar. La atmósfera después de esa confrontación fue gélida. Durante un par de semanas, reinó un silencio tenso, una tregua no declarada. Yo, por mi parte, no bajé la guardia. Como les advertí, fui al banco con el licenciado Valdés, un abogado sagaz y amigo de un colega, a quien decidí contratar formalmente. Dejamos asentado por escrito mi total oposición a cualquier cambio en el crédito hipotecario y advertimos sobre las implicaciones legales de la solicitud fraudulenta. El banco, para protegerse, congeló cualquier posible trámite sobre esa cuenta. Me sentí un poco más seguro, pero sabía que la batalla no había terminado. El golpe de gracia, el que pulverizó cualquier residuo de duda o afecto filial que pudiera quedar en mí, llegó un domingo por la tarde. Necesitaba con urgencia unos planos originales de un proyecto antiguo que había guardado en el closet de mi antiguo cuarto en la casa familiar. Aún no habían cambiado las cerraduras y yo conservaba mi juego de llaves. Decidí ir sin avisar, entrar y salir rápidamente para evitar cualquier drama. Estacioné a una cuadra de distancia y entré por la puerta de servicio, que solía estar sin seguro. La casa estaba en silencio. Supuse que estarían en el jardín o viendo la televisión a bajo volumen. Subí las escaleras de puntillas, una sensación absurda de ser un ladrón en la casa que yo mismo pagaba. Encontré los planos, los metí en un tubo de cartón y me dispuse a salir con el mismo sigilo. Al pasar por el pasillo de la planta alta, que da hacia la sala de estar, escuché sus voces. Hablaban en voz baja, pero el eco en la casa silenciosa las hacía perfectamente audibles. Me detuve en seco, oculto por la sombra de una columna. Era la voz de mi madre, melosa y conspiradora. Ese Román se puso muy gallito con lo del banco. Menos mal que ya estamos por cambiar todo. Una vez que la casa esté limpia, de él, que ya no pueda entrar como si nada, podremos vivir en paz. Total, y aquí su voz bajó a un susurro cargado de desdén, nunca fue un verdadero hijo. Ha sido un buen patrocinador, eso sí. Un patrocinador. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé sin aire. Entonces, escuché la risa de Leo, una risa floja y burlona. Sí, mamá, un cajero automático con patas. La neta. Cuando ya no suelte lana, ni falta que hará. Cuando la casa sea mía legalmente, hasta le podremos rentar su antiguo cuarto si quiere, para que aporte algo, jajaja. Esperé, con el corazón martillándome en los oídos, a que mi padre dijera algo. A que los defendiera. A que me defendiera a mí. Y habló. Su voz era débil, resignada. Bueno, Isabel, ya sabes que él siempre ha sido especial. Pero sí nos ha ayudado mucho. Aunque, supongo que es mejor que Leo tenga todo seguro para su futuro. Esa fue la última estocada. La complicidad de mi padre, su cobardía, su disposición a sacrificarme por la comodidad y la ambición de su esposa y su hijo favorito. No había defensa. No había amor. Solo interés puro y duro. En ese momento, saqué mi teléfono del bolsillo. Recordé las palabras de Sofía, graba todo lo que puedas. Con manos temblorosas de ira, activé la grabadora de voz.
Capturé los siguientes 30 segundos de su conversación, donde seguían detallando cómo se repartirían mis aportaciones una vez que yo estuviera fuera de la ecuación. Me retiré de allí sin hacer un solo ruido. Cada paso para salir de esa casa se sentía como si me estuviera arrancando una piel vieja y enferma. Al cerrar la puerta tras de mí, una resolución de acero se forjó en mi alma. Ya no se trataba de defenderme. Se trataba de impartir justicia. Ya no se trataba de recuperar el dinero. Se trataba de recuperar mi vida y mi dignidad. Esa misma noche, llamé al licenciado Valdés. Tengo algo que necesitas escuchar, le dije. Le envié el archivo de audio. Su respuesta llegó una hora después. Román, esto es oro molido. Es la prueba irrefutable de su dolo y premeditación. Ya no solo tenemos un caso de enriquecimiento ilícito, tenemos la evidencia de su modus operandi. Esto cambia el juego por completo. A partir de ese día, la tristeza se convirtió en estrategia. El dolor se transformó en un plan meticuloso. La conversación del patrocinador no fue el final de la historia. Fue el verdadero principio de la mía. Después de mi incursión sigilosa y el descubrimiento devastador, el siguiente movimiento de ellos no tardó en llegar. Fue exactamente una semana después que recibí el infame mensaje de texto anunciando el cambio de cerraduras. Mi respuesta tranquila y la subsiguiente cancelación de la hipoteca y los pagos generaron, como esperaba, un silencio sepulcral. No hubo llamadas furiosas, ni mensajes de reclamo. Nada. Era un silencio antinatural, el tipo de calma que precede a una tormenta. Sabía que estaban desconcertados, intentando descifrar mi jugada, probablemente subestimándola. 2 semanas después de ese silencio, llegó la invitación. Un sobre grueso, color marfil, con letras doradas en relieve. No era un correo electrónico ni un mensaje de WhatsApp, era una declaración de intenciones, un espectáculo de normalidad y opulencia. La familia Fernández, el apellido de soltera de mi madre, que siempre usaba cuando quería sonar elegante. Tiene el honor de invitarle a la celebración del 65º cumpleaños de doña Isabel Fernández y el 35º aniversario de su matrimonio con don Alberto García. La fiesta sería en la Casona del Pedregal, un salón de eventos notoriamente caro. Sonreí con amargura. La audacia era casi admirable. Me habían echado de casa, intentado robarme, llamado patrocinador a mis espaldas, y ahora esperaban que asistiera a su fiesta de aniversario, probablemente para mantener las apariencias frente a su círculo social. O quizás, en su arrogancia, ni siquiera consideraron que yo me atrevería a aparecer. No respondí la invitación, ni por teléfono ni por correo. Simplemente, la puse sobre mi escritorio y la rodeé con un círculo rojo en mi calendario. Era el escenario perfecto. Las siguientes semanas me dediqué a una sola cosa, prepararme. Me convertí en un detective de mi propia vida. Pasé noches enteras revisando 10 años de estados de cuenta bancarios, correos electrónicos y mensajes de texto. Con la ayuda de Valdés, organicé todo meticulosamente. Cada pago de hipoteca, cada transferencia para las colegiaturas de Leo, cada factura de las reparaciones de la casa, cada préstamo a mi padre, cada pago de sus tarjetas de crédito. Cada centavo estaba documentado. El resultado fue un dossier que pesaba casi 1 kilo. Y una cifra. Una cifra que incluso a mí me dejó sin aliento, 5.873.450 pesos con 22 centavos pesos. Más de 5 millones de pesos de mi vida, de mi trabajo, de mi futuro, invertidos en un espejismo familiar. Preparamos 2 formatos, un dossier impreso, impecablemente organizado, con copias de cada comprobante. Y una presentación de PowerPoint, concisa y brutal, diseñada para ser proyectada. Incluía gráficos, las capturas de pantalla de los mensajes más humillantes, la copia de la solicitud de fraude y, como pieza central, el archivo de audio de la conversación del patrocinador. Una semana antes de la fiesta, tomé una decisión estratégica. Llamé a mi tío, don Ramiro, el hermano menor de mi padre. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, dueño de sus propios negocios y notablemente más recto que mi padre. Nuestra relación era cordial pero distante, él observaba a nuestra familia con una especie de reserva educada.
Tío, soy Román, le dije cuando contestó. Necesito pedirte un consejo y, si es posible, tu apoyo como testigo moral. Nos reunimos para tomar un café. Le expuse la situación, no con drama, sino con hechos. Le mostré las pruebas más contundentes, el intento de fraude, el cálculo final de mis aportaciones, y le dejé escuchar el audio. Su rostro, normalmente impasible, se fue endureciendo a medida que escuchaba. Al final, apagó la grabación y me miró con una seriedad que nunca antes le había visto. Sobrino, dijo, su voz grave. Lamento mucho que tengas que pasar por esto. Tu abuelo, mi padre, que en paz descanse, siempre desconfió de las ambiciones de Isabel y de la falta de carácter de Alberto. Hizo ciertos arreglos en su testamento por si acaso, arreglos de los que yo soy albacea. Hizo una pausa. Haz lo que tengas que hacer. Demuéstrales que la integridad no se compra ni se vende. Si las cosas se ponen feas esa noche, cuenta conmigo. No estarás solo. Salí de esa reunión sintiéndome extrañamente fortalecido. Ya no era solo yo contra ellos. Tenía la ley de mi lado, las pruebas en mi portafolio y un aliado inesperado y poderoso. La noche antes de la fiesta, Sofía me llamó. ¿Estás listo?, me preguntó. No, respondí con sinceridad. Pero voy a hacerlo de todos modos. Vas a necesitar toda tu fuerza, me dijo. Pero es lo correcto. Estás recuperando tu vida, Román. No lo olvides. Colgué el teléfono. Miré el traje oscuro que había colgado para la ocasión y el pesado portafolio de piel a su lado. No era una fiesta a la que iba. Era un tribunal, y yo iba a ser, al mismo tiempo, el fiscal, el testigo y el verdugo. El salón La Casona del Pedregal era exactamente como lo había imaginado, ostentoso hasta el ridículo. Candelabros de cristal, arreglos florales desbordantes, meseros con corbata de moño y una orquesta tocando boleros a un volumen discreto. Había unas 150 personas, la crema innata del círculo social de mis padres. Todas sonrisas, abrazos y cumplidos vacíos. Llegué deliberadamente tarde, cuando la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Mi entrada no pasó desapercibida. Las conversaciones se detuvieron por un instante, las cabezas se giraron. Vi a mi tía Carmen abrir los ojos como platos y empezar a cuchichear con mi primo Javier. Vi a mi padre, don Alberto, ponerse pálido al verme. Vi a Leo fruncir el ceño con desdén antes de darme la espalda. Y la vi a ella. A mi madre. Doña Isabel, en un vestido verde esmeralda que gritaba dinero, me fulminó con una mirada que mezclaba sorpresa y furia. Supe en ese momento que mi presencia no era bienvenida, pero tampoco esperada. Creyeron que me había acobardado. Ignoré las miradas y caminé con calma hacia una mesa vacía en el fondo del salón. El licenciado Valdés ya estaba allí, haciéndose pasar por un amigo mío, con un vaso de agua mineral en la mano. Me guiñó un ojo discretamente. El evento siguió su curso. Llegó el momento de los discursos. Mi padre habló primero, con la voz temblorosa, diciendo trivialidades sobre el amor, la familia y los años compartidos. Luego, mi hermano Leo tomó el micrófono para dedicarle unas palabras empalagosas a mi madre, llamándola la mejor del mundo, un ejemplo de sacrificio y amor incondicional. La ironía casi me hizo soltar una carcajada. Finalmente, fue el turno de la festejada. Mi madre se levantó, radiante, y tomó el micrófono como una diva. Agradeció a todos, secándose una lágrima falsa, y luego su mirada se posó en la lejanía, en mi dirección. En esta familia, dijo con voz firme y clara, valoramos la lealtad. Valoramos el verdadero cariño, ese que se demuestra con hechos y no con resentimiento. Estoy orgullosa del hogar que mi esposo y yo hemos construido, un hogar donde el amor verdadero siempre prevalece sobre cualquier interés mezquino. La indirecta fue tan sutil como un ladrillazo. Hubo un aplauso cerrado. Ese era mi momento. Mientras los aplausos amainaban, me puse de pie. Valdés le hizo una seña discreta al encargado del sonido, un joven que ya habíamos contactado. Con la calma que solo te da saber que tienes una mano ganadora, caminé hacia el escenario. El murmullo se extinguió.
El silencio se apoderó del salón. Buenas noches, dije al tomar el micrófono. Mi voz sonó clara y firme a través de los altavoces. Primero que nada, felicidades a mi madre en su cumpleaños y a mis padres en su aniversario. Ha sido una noche llena de discursos sobre el hogar, el legado y las contribuciones familiares. Y ya que estamos en ese tema, me gustaría aclarar algunas cifras para que todos aquí presentes entiendan el verdadero significado del esfuerzo familiar. Conecté mi laptop al proyector que ya estaba instalado para un video de semblanza. La pantalla cobró vida. Lo primero que el público vio no fue una imagen, sino la interfaz de un reproductor de audio. Hice clic. La voz de mi madre llenó el salón. Nunca fue un verdadero hijo. Ha sido un buen patrocinador, eso sí. Luego, la risa de Leo. Sí, mamá, un cajero automático con patas. Se escucharon jadeos ahogados. Una copa de vino cayó al suelo, rompiéndose con un estruendo. Vi el rostro de mi madre descomponerse, pasar del blanco al rojo en segundos. Hice clic de nuevo. La pantalla cambió. Una captura de pantalla del mensaje de mi hermano: mamá dice que necesitas patrocinar mi nuevo celular. Otra del intento de fraude bancario. Luego, una tabla de Excel, línea por línea, año por año. Pago hipoteca, reparación techo, colegiatura universidad, préstamo personal, a García. Durante los últimos 10 años, continué, mi voz impasible, mis contribuciones documentadas a la economía familiar suman un total de... La última diapositiva apareció, con la cifra en números enormes y rojos. 5.873.450 pesos con 22 centavos pesos. Esto es una calumnia. «Estás loco», gritó mi madre, intentando levantarse. «Lo es», repliqué. «Tengo cada recibo, cada transferencia, cada factura en este portafolio». Lo levanté para que todos lo vieran. Así que no. Esto no es una opinión. Son hechos. Y los hechos, madre, tienen recibos. La casa en la que viven, la que me prohibieron entrar, fue pagada, en su mayor parte, por el patrocinador, que está aquí presente. Por lo tanto, les presento formalmente esta factura por servicios no solicitados de patrocinio familiar. El caos estalló. Mi madre gritaba que era una mentira. Leo, con el rostro desencajado por la furia, intentó abalanzarse sobre mí, pero Valdés y un par de invitados lo detuvieron. La fiesta se había convertido en un circo. Y yo era el maestro de ceremonias. Justo cuando el caos amenazaba con convertirse en una pelea física, con mi madre gritando inseguridad, «sáquenlo», y Leo forcejeando para soltarse, una voz grave y autoritaria resonó en el salón, acallando instantáneamente el alboroto. Suficiente. Todos se giraron hacia el fondo del salón. Era mi tío, don Ramiro. Se había levantado de su mesa y caminaba lentamente hacia el frente. No gritaba, pero su presencia y el tono de su voz imponían un respeto que mi padre jamás había logrado. Los de seguridad, que habían comenzado a moverse hacia mí, se detuvieron en seco. Don Ramiro llegó al escenario, subió los 2 escalones con calma y tomó el segundo micrófono de la base. Se paró a mi lado, no mirándome a mí, sino a su hermano y a su cuñada. Isabel. Alberto. Leo, dijo, y cada nombre fue una sentencia. La vergüenza que están pasando esta noche es poca. Es una mínima parte de la que merecen por lo que le han hecho a este muchacho durante años. Un silencio sepulcral cayó sobre los invitados. Nadie se atrevía a moverse. Yo no soy ciego, continuó don Ramiro, su mirada recorriendo a la audiencia antes de volver a clavarse en mi familia. Durante años he visto cómo han exprimido a mi sobrino. Cómo han abusado de su nobleza y de su sentido del deber, confundiéndolo con debilidad. Alberto, dijo, mirando a mi padre, que se encogió en su asiento, siempre fuiste un cobarde. Dejaste que la ambición de tu esposa pisoteara a tu propio hijo. Y tú, Isabel, tu favoritismo ciego y tu avaricia han cavado este hoyo en el que ahora se encuentran. Se giró hacia Leo. Y tú, muchacho. Has vivido como un rey con el dinero de tu hermano.
Es hora de que aprendas lo que significa la palabra trabajo, punto. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras calaran. Luego, se dirigió a la audiencia en general. Muchos de ustedes conocen a mi familia desde hace años. Conocieron a mis padres. Y quizás recuerden que mi padre, antes de morir, era un hombre de principios. Un hombre que detestaba la injusticia y la pereza. Volvió a mirar a mi padre. Mi padre, Alberto, dejó un testamento muy claro, y me nombró a mí, a su hijo menor, como albacea principal. ¿Sabes por qué? Porque desconfiaba de tu falta de carácter y de la influencia de tu esposa. La vieja casona del pueblo, las tierras de la abuela y una parte considerable de sus ahorros estaban destinados a ser divididos. Sin embargo, y aquí su voz se volvió dura como el granito, mi padre, que era un hombre sabio, incluyó una cláusula de conducta y honorabilidad. Una cláusula que me da la autoridad, como albacea, de reevaluar la distribución de los bienes en caso de actos deshonrosos o fraudulentos por parte de uno de los herederos. La cara de mi madre pasó del rojo al blanco cenizo. Pude ver el cálculo frenético en sus ojos. La deuda conmigo era una cosa, la amenaza de perder una herencia sustancial era otra muy distinta. Ante esta descarada muestra de abuso y fraude hacia su propio hijo y nieto, declaró don Ramiro, me veré en la penosa pero necesaria obligación de solicitar ante un juez una revisión completa de esa distribución. Román ha demostrado ser el único aquí con la integridad que mi padre valoraba por encima de todo. Finalmente, se giró hacia mí. Su expresión se suavizó ligeramente. Sobrino, tu abuelo estaría orgulloso de tu entereza, aunque estaría desolado por la causa. No estás solo en esto. El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva. Era un golpe de estado familiar en toda regla. La humillación pública era ahora una catástrofe financiera en ciernes. Vi a mi tía Carmen y a mi primo Javier escabullirse hacia la salida, como ratas abandonando el barco. Don Ramiro me cedió el micrófono. Yo di un paso al frente. Como pueden ver, dije con calma, el asunto es bastante claro. Dejo este dossier y lo coloqué ceremoniosamente sobre la mesa de regalos, junto a un pastel intacto, como mi regalo de aniversario. Licenciado Valdés, mi abogado, quien me acompaña esta noche, se pondrá en contacto con ustedes mañana para discutir los términos del pago de los 5.873.000 pesos. Tienen 15 días hábiles para presentar una propuesta de pago. Sin decir más, bajé del escenario. Valdés y Sofía, que se había materializado a mi lado con una mirada de orgullo feroz, me flanquearon. Caminamos hacia la salida, atravesando un mar de rostros atónitos. Nadie nos detuvo. Al cruzar el umbral y sentir el aire fresco de la noche, sentí que por primera vez en mucho tiempo, podía respirar de verdad. La fiesta no se había acabado. La habían cancelado. Los días que siguieron a la fiesta fueron una sinfonía de caos y desesperación, una música que yo escuchaba desde la distancia segura y silenciosa de mi departamento. Mi teléfono, que puse en modo no molestar para números desconocidos, acumulaba notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de voz en el buzón. Por curiosidad, escuché algunos. El primero era de mi madre, su voz ya no era autoritaria, sino un chillido agudo de histeria y victimismo. Román, nos has destruido. Nos has humillado frente a todos nuestros amigos. Eres un monstruo, un mal hijo. ¿Cómo pudiste hacernos esto? A tu propia madre. El siguiente era de Leo. Su tono era una extraña mezcla de bravuconería y súplica. Oye, güey, te pasaste de la raya. Esto es un malentendido, neta. Tenemos que hablar, arreglarlo como familia. No puedes hacernos esto, carnal. La palabra carnal sonaba tan falsa en sus labios que me provocó náuseas. El más patético era el de mi padre. Una voz rota, apenas un susurro. Hijo, tu madre está destrozada. No come, no duerme. Por favor, reconsidera. Piensa en nosotros. Borré los mensajes sin emoción. Cualquier comunicación, les había advertido, debía ser a través de mi abogado. Y así fue. El licenciado Valdés se convirtió en mi muralla.
La noticia del escándalo se esparció por su círculo social como un reguero de pólvora. Mi tía Carmen, en un último intento por salvar la cara de su hermana, intentó esparcir la versión de que yo era un hijo problemático, un interesado que había perdido la razón. Pero su narrativa se desmoronó frente a los hechos. Demasiada gente había estado en esa fiesta. Demasiados habían visto las pruebas en la pantalla y, sobre todo, habían presenciado la intervención fulminante y respetada de don Ramiro. Su palabra tenía un peso que las mentiras de mi tía no podían contrarrestar. Pronto, mis antiguos padres se encontraron socialmente aislados. Los amigos dejaron de llamar. Las invitaciones se esfumaron. Pero su verdadero problema era legal y financiero. El abogado de mi familia, un tipo llamado Cifuentes, contactó a Valdés. Su primera estrategia fue la intimidación. Licenciado, su cliente está actuando de mala fe. Esto es extorsión familiar. Si proceden, contrademandaremos por daño moral. Valdés casi se rió. Licenciado Cifuentes, respondió con una calma glacial, le sugiero que revise sus términos legales. Lo que mi cliente tiene es un caso sólido de enriquecimiento ilícito, respaldado por una década de pruebas contables. Y eso sin mencionar el intento de fraude con la propiedad, que tiene implicaciones penales para sus clientes, específicamente para la señora Isabel y el joven Leopoldo. La grabación de audio por sí sola es devastadora. Así que, si quiere hablar de daño moral, estaremos encantados de presentarla como prueba en un juzgado. La reputación de sus clientes no sobreviviría. La amenaza de la contrademanda se desvaneció. La siguiente estrategia de Cifuentes fue la negociación a la baja. Bueno, quizás podamos llegar a un acuerdo, una cifra simbólica para cerrar este desafortunado capítulo. La cifra no es simbólica y no es negociable, cortó Valdés. Son 5.873.450 pesos con 22 centavos pesos. Tienen, a partir de hoy, 10 días hábiles para presentar un plan de pago o iniciaremos el proceso legal. Y por cierto, mi cliente ha sido informado de que don Ramiro, como albacea, ya ha comenzado las consultas para aplicar la cláusula de honorabilidad en el testamento de su padre. El tiempo corre en su contra. La presión era total. Atrapados entre la deuda masiva conmigo, la amenaza de una demanda pública y la inminente pérdida de una herencia considerable, empezaron a resquebrajarse. Una tarde, mi teléfono sonó. Era un número que no tenía registrado. Contesté por un impulso. Román, dijo una voz nerviosa. Era Cifuentes, el abogado. Sé que su abogado me pidió no contactarlo, pero le ruego que me escuche. Sus padres están desesperados. ¿No podría haber un poco de compasión? Una rebaja, más tiempo, por el bien de la familia, por la memoria de lo que fueron. Ahí estaba la frase que me perseguía. Por el bien de la familia. La misma excusa que usaron para explotarme, ahora la usaban para suplicar. Escuché su perorata durante unos segundos. Luego, sin decir una sola palabra, colgué. Acto seguido, le reenvié el registro de la llamada a Valdés con un simple mensaje, se saltaron las trancas. Adviérteles que es la última vez. Ese fue el momento del nunca lo hice de mi historia. Nunca negocié. Nunca cedí. Nunca contesté sus súplicas directas. Mi silencio fue mi respuesta más elocuente. Ya no había nada que hablar. Solo quedaba una cosa, que pagaran. La capitulación final de mi antigua familia no fue un evento dramático, sino una serie de humillaciones silenciosas que me llegaron a través de los informes de Valdés. Acorralados, sin amigos, sin estatus y con la sombra de don Ramiro y la pérdida de la herencia sobre sus cabezas, hicieron lo impensable, empezaron a liquidar su vida de apariencias. Doña Isabel tuvo que vender el departamento que su padre le había heredado y que tenía rentado, su fuente de dinero propio. También tuvo que deshacerse de sus joyas, esas que lucía con tanto orgullo en cada evento social. Me imagino su amargura al tener que tasar y vender cada pieza que simbolizaba su estatus. Leo, por su parte, se vio forzado a vender su coche de lujo.
La humillación más grande para él, según supe, fue cuando don Ramiro le consiguió, a través de un contacto, un trabajo de nivel básico en una bodega. Un trabajo real, con un horario, un jefe y un sueldo modesto. El niño de oro tuvo que empezar a experimentar lo que yo llevaba haciendo desde los 23 años, ganarse la vida. Don Alberto, mientras tanto, se sumió en una depresión silenciosa. Él fue el que tuvo que llamar a los pocos parientes que aún les dirigían la palabra para pedir préstamos, enfrentando miradas de lástima y condiciones leoninas. La fachada de la familia perfecta se había hecho añicos y detrás solo quedaban los escombros de sus malas decisiones. Al 14º día del plazo, Valdés me llamó. Lo tenemos, dijo con satisfacción. La transferencia completa ha sido recibida. Cada centavo. No sentí una explosión de alegría. Sentí una profunda, inmensa sensación de alivio. Como si un peso que había estado cargando sobre mis hombros durante 15 años se hubiera desvanecido de golpe. El dinero era la prueba tangible de mi victoria, pero la verdadera recompensa era la sensación de cierre. De justicia. Valdés redactó un acuerdo de finiquito final que ellos firmaron sin rechistar, un documento que me liberaba de cualquier obligación futura y a ellos de cualquier reclamo posterior. No incluía la palabra perdón por ninguna parte. Mucha gente en mi lugar habría publicado algo en redes sociales, una foto del estado de cuenta, un mensaje triunfal. Estuve tentado, lo admito. Pero luego pensé en mi futuro. Mi paz valía más que su humillación final. El silencio era mi declaración más poderosa. Ellos sabían que habían perdido. Yo sabía que había ganado. Era suficiente. Mi vida cambió radicalmente. Con una parte del dinero, compré un departamento más espacioso y luminoso en otra zona de la ciudad, un lugar que se sentía verdaderamente mío. Invertí otra parte sabiamente, asegurando mi futuro financiero de una vez por todas. Y con el resto, hice algo que me trajo una satisfacción inesperada. Me reuní con don Ramiro y le propuse crear una pequeña fundación a nombre de mis abuelos paternos. Una fundación modesta, administrada por él, destinada a dar becas a jóvenes de escasos recursos que quisieran estudiar ingeniería, como yo. Era mi forma de honrar la integridad de mi abuelo y de transformar el dinero sucio de la avaricia en algo positivo. Don Ramiro aceptó con los ojos húmedos de emoción. Mi círculo social se redefinió. Mi amistad con Sofía se hizo más fuerte que nunca. Se convirtió en mi confidente, mi ancla a la realidad. Don Ramiro pasó de ser un tío lejano a una figura paterna, un mentor con el que compartía comidas y conversaciones profundas. Valdés no solo era mi abogado, sino un amigo en quien confiaba plenamente. Corté todo lazo con mis padres y mi hermano. A través de Valdés, se les envió una notificación formal de cese y desistimiento, advirtiéndoles que cualquier intento de contacto sería considerado acoso. A veces, cuando estoy en mi nuevo hogar, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y morado, pienso en ellos. No con odio, ni siquiera con rencor. Pienso en ellos con una especie de lástima distante. Eligieron el dinero sobre el amor, las apariencias sobre la honestidad, y ahora estaban pagando el precio. Dicen que la familia es para siempre. Quizás. Pero el respeto, la dignidad y la honestidad también deberían serlo. Aprendí de la manera más dura que la sangre no te da derecho a destruir a otra persona. A veces, cerrar una puerta no es un acto de odio, sino el acto de amor propio más grande que puedes hacer. No me siento más ligero. Me siento, completo. Dueño de mi historia. Dueño de mi paz. Libre. Y esa libertad, esa justicia tardía, créanme, no tiene precio. La verdadera familia es la que construyes, la que te respeta y te valora por quien eres, no por lo que puedes dar. Y yo, finalmente, estoy construyendo la mía. Mi teléfono suena a veces. Si es un número que no reconozco, simplemente lo silencio. Ya no hay emergencias que atender. Ya no hay crisis que resolver. Solo hay silencio. Un silencio hermoso y lleno de posibilidades. Mi silencio.